Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al panel Desarrollo Económico y Medio Ambiente, que forma parte de las Jornadas Argentina 2050, ¿Qué país queremos en 30 años? Un espacio que se propone debatir y reflexionar junto a intelectuales y referentes de organizaciones sociales y políticas, la naturaleza de la crisis que atraviesa la Argentina. Uno de los problemas más urgentes que tenemos como sociedad es el medio ambiente. No sé si el calor en pleno marzo nos lo deja un poco claro, pero bueno, por la propia dinámica del sistema capitalista en el que vivimos, se generan múltiples problemas en el medio ambiente y ambientales que ponen en riesgo las condiciones de vida y la vida misma. Entonces, es por eso que en esta mesa tenemos por objetivo pensar cómo enfrentar los problemas de una manera racional y efectiva mediante un mayor desarrollo científico. Desde Vía Socialista, una de las organizaciones que forma parte del movimiento Argentina 2050, que somos quienes organizamos las jornadas, creemos que esto es posible. Y proponemos como disparador para el panel el interrogante: ¿cómo enfrentar los problemas ecológicos sin volver a la edad de piedra? Para eso convocamos a participar a Alberto Simadore, doctor en Relaciones Internacionales, especializado en Desarrollo Sostenible, Ciencia de la Sostenibilidad y Economía Internacional, docente de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Plan Fénix y director de la revista Voces en el Fénix. Martín Aguiar, ingeniero agrónomo, doctor en Ecología, investigador superior del CONICET y profesor titular de la Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía UBA. A Federico Ariel, doctor en Ciencias Biológicas, miembro del directorio de ITEC, investigador del CONICET en el área de biotecnología y docente de la Universidad Nacional del Litoral. Y a Claudio Fernández Macor, máster en Economía, docente de Economía Ecológica en la Universidad Nacional Litoral, militante de Razón y Revolución y de Vía Socialista. Arrancamos por... Perdón. Cima de Amore. Bueno, muchas gracias, Dolores. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es reconfortante pensar en el largo plazo, si bien, como decía John Maynard Keynes, es aquel donde todos estamos muertos. No obstante, creo que este es uno de los requerimientos más importantes que tiene la sociedad argentina en este momento y la clase dirigente argentina, pensar en el largo plazo, sobre todo porque las transformaciones requeridas en el tema que nos convocan acá son de una enorme magnitud que no pueden ser ni siquiera concebidas en el corto plazo, ¿no? Desarrollo económico y medio ambiente es el tema que nos convocaron aquí para reflexionar y para hablar. Y mi elección es hablar de desarrollo sostenible, que es un concepto que ya tiene más de 40 años en elaboración, y combina las dimensiones económicas del desarrollo, la social y la ambiental. Estas tres dimensiones del desarrollo sostenible se me ocurren que son aptas para considerar la problemática del desarrollo, que es uno de los temas más polémicos de las ciencias sociales interdisciplinarias internacional, por todo lo que implica, ¿no? El desarrollo sostenible es en sí un proceso histórico de transformación del ambiente y de la sociedad. Y esto involucra producción, consumo, distribución de recursos, bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades del presente, pero que la idea de sostenibilidad nos hace poner la vista en el futuro, este futuro que estamos invitados a reflexionar y ciertamente es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. ¿Por qué es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y por qué la idea de desarrollo sostenible puede contribuir a solucionarlos? Primero porque por primera vez en la evolución de la teoría del desarrollo, estas tres dimensiones son tomadas en su entera complejidad y en sus interacciones, lo cual requiere ciertamente de aquellos que estamos en la ciencia y también de los que están en la política, una mirada apta para comprender y aprender esta complejidad y también de generar soluciones a los problemas urgentes de nuestro tiempo.
la pregunta a la cual nos invitaba Dolores es cómo enfrentar estos problemas. Y la pregunta que yo voy a hacer, y acá con los colegas podemos luego responder, es en el debate, es, en primer lugar, ¿la ciencia tiene respuestas para enfrentar estos problemas? ¿Es apta la ciencia normal a la cual todos nosotros hemos estado sometidos y somos evaluados permanentemente para enfrentar estos problemas en su complejidad? ¿O se requieren nuevas perspectivas? Voy a pasar luego a responder esta pregunta que me planteo y que después podemos debatir, pero ciertamente esta idea del desarrollo sostenible como proceso histórico de transformación es una idea que muchas veces es interpretada desde un punto de vista optimista, porque la gente entiende que estas transformaciones son, en la mayoría de los casos, positivas, cuando en realidad no lo son. La historia del desarrollo económico y la historia de la evolución de dimensiones centrales de esta idea de desarrollo sostenible, como es el ambiente o el clima o lo social o lo económico, muestran que estas transformaciones pueden ser muy negativas. Y muchos de los indicadores principales que tiene, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, precisamente muestran que estas transformaciones han sido, hasta la fecha en muchos casos, negativas o han tenido impactos negativos que son muy relevantes para el medio ambiente, para la sociedad y para el clima. Entonces tenemos múltiples crisis que se están montando a la vez y que se van acumulando sus efectos. La crisis climática es quizás la más urgente porque estamos acercándonos muy peligrosamente al tipping point, es decir, aquel punto donde no hay retorno, donde definitivamente nuestro mundo tal cual lo conocemos va a cambiar, probablemente de manera irreversible, y esto ciertamente asusta. Pero también estamos presenciando otras crisis hace mucho tiempo que provocan enormes sufrimientos, en muchos casos evitables, como son la pobreza y el hambre. Estos son crisis que se vienen sumando hace mucho tiempo y ciertamente han causado más muerte y sufrimiento que todas las guerras mundiales juntas y todas las guerras importantes del último siglo. Thomas Pogge, un profesor de la Universidad de Yale, ha cuantificado las muertes producidas por las principales guerras en el mundo y ciertamente concluye que la pobreza produce anualmente una cantidad de muertos como muy superior al promedio de las muertes causadas por las guerras que ciertamente afectaron la historia de la humanidad. Entonces, estas crisis en el terreno social, como son la pobreza y el hambre, que no son solucionadas por las respuestas institucionales y económicas, ahora se conjugan con crisis ambientales y climáticas de una enorme proporción. Es una proporción que a veces uno no toma conciencia. Hace un par de años salió un informe muy importante de la Universidad de Cambridge, donde Sir Partha Dasgupta, uno de los economistas más importantes de nuestro tiempo, primero cuantifica la magnitud del daño ambiental causado, del capital natural que se han producido en las últimas 4 décadas, y hemos tenido una pérdida del capital natural del orden del 40%. Y en el mismo tiempo, el capital, medido por la producción per cápita, se duplicó. Es decir, estamos presenciando un aumento de la incidencia del capitalismo en nuestras vidas que afectan a muchos y benefician a pocos, pero por otra parte y paralelamente estamos presenciando una pérdida de capital natural que nos lleva a concluir que en poco tiempo vamos a necesitar más de un planeta Tierra para poder satisfacer el estándar de desarrollo o el patrón de desarrollo que venimos transitando. Esto ciertamente no es posible. No es posible desde un punto de vista físico, no es posible desde un punto de vista lógico y mucho menos desde un punto de vista moral. La idea del desarrollo sostenible es tender hacia el bienestar hoy, pero también pensando el bienestar de las
próximas generaciones, y este camino que estamos transitando es inaceptable desde el punto de vista físico y desde el punto de vista moral, y la política y las instituciones deberán tarde o temprano responder ante esto. El desarrollo sostenible es más que un concepto como lo he definido ahora, y es un programa de Naciones Unidas que ha sido adoptado por 193 países, y muchas veces las personas no son conscientes de esto. Y esto es realmente importante tener en cuenta. Normalmente cuando estamos en auditorios como estos, tiendo a hacer una encuesta para ver cuántos conocen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, si conocen la adopción que ha hecho Argentina y la priorización de estos 17 objetivos y metas del desarrollo sostenible, y han visto en algún lugar, porque son datos públicos, la evolución de las metas e indicadores que se han fijado. Y como ahora no tenemos mucho tiempo, no lo voy a hacer, pero es sorprendente que muchas de las personas normalmente informadas no conocen esta agenda, que no tengo dudas es una de las agendas más transformadoras que ha generado la comunidad internacional desde su existencia. Y siendo tan transformadora, y además de contar con indicadores de éxito o de fracaso al establecer objetivos, metas e indicadores precisos que son adaptados a los niveles de desarrollo de cada país y a las diversidades culturales, así solucionando uno de los problemas típicos del desarrollo económico tradicional en el que todos hemos sido educados, es ciertamente algo para tener en cuenta e incorporarlo. Y yo no dudaría tener esto también en cuenta como parte de esta Agenda 2050 o parte de este Horizonte 2050, porque es lo que tenemos y además cuenta con el compromiso explícito de 193 estados. Esto es un compromiso que torna responsable a los gobiernos por cumplir esta agenda, que entre otras cosas se propone erradicar la pobreza extrema, reducir a la mitad la pobreza, disminuir la desigualdad, alcanzar indicadores de salud básicos para una vida saludable, con indicadores de nutrición, con metas ambientales y de seguridad pública, además de cooperación internacional. Es decir, una agenda extremadamente compleja que debemos tener en cuenta y sorprendentemente, no sé si a ustedes les pasa, no se ve en los debates políticos e institucionales y mucho menos en los medios de comunicación. Hay un problema, evidentemente, acá y un problema de comunicación en el cual nosotros, a veces como científicos, formamos parte del problema porque no sabemos inducir los debates en torno a esto, que ciertamente es un tema muy importante. Haciendo esta crítica y autocrítica a nuestra profesión de científicos, un grupo de científicos del CONICET nos hemos propuesto lidiar con este tema partiendo de esta autocrítica. Muchas veces no comunicamos estos problemas complejos de difícil solución de una manera sencilla para generar un debate a nivel comunitario, a nivel social, que es indispensable, porque la magnitud de estas crisis que amenazan nuestra vida y la de nuestros hijos y nietos, ciertamente merecen toda la atención. Y este es un buen momento como para plantear esto y para buscar caminos alternativos. El CONICET ha generado mecanismos de respuesta que tampoco son muy conocidos, como son las redes institucionales orientadas a la solución de problemas como los que planteaste, Dolores. Y esto es algo que ha sido aprobado por el directorio. Hay muchas redes que están trabajando de manera parcial, pero no enfrentan, y esto es, insisto, una autocrítica, la problemática en su conjunto, las tres dimensiones al mismo tiempo del desarrollo económico, social y ambiental. ¿Qué pasa? En las teorías y en las estrategias convencionales, el desarrollo económico es la solución para los problemas de pobreza y desigualdad, según la mayoría de los libros.
Esto no es necesariamente así. Podemos tener crecimiento económico, América Latina, en nuestro país y otros lo muestran, que además de destruir el medio ambiente, concentran la riqueza y en definitiva no produce el efecto esperado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se puede reducir la desigualdad y eliminar la pobreza sin crecimiento económico? Bueno, teóricamente sí. Y entraríamos a un conjunto de teorías que se llaman del decrecimiento, que todas las instituciones, todos los políticos y muchos de los colegas la evitan porque distribuir sin crecimiento es un problema político de una enorme magnitud. Los que tienen los recursos del mundo no son generosos con ellos, o los que tienen más poder en este mundo no tienen una tendencia a compartirla, y por consiguiente el conflicto que implica una distribución de recursos sin crecimiento es enorme. No obstante, esto es un problema que tenemos. No podemos continuar con los patrones y modelos de crecimiento económico que hemos presenciado hasta hoy, porque son destructores del medio ambiente, afectan el cambio climático, no producen los efectos deseados en términos sociales y ciertamente no han llevado a solucionar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, ni el número 2, ni tantos otros objetivos de desarrollo que tienen metas específicas en cuanto a pobreza, hambre y desigualdad. Entonces estamos en un problema porque el camino seleccionado por las instituciones y los gobiernos de este mundo y por las clases dirigentes es el camino incorrecto que nos lleva directamente a chocar contra una pared. Tarde o temprano esa pared está ahí y estamos dirigiéndonos a velocidad importante. Estamos llegando a los tipping points, a estos puntos de no regreso en el tema del cambio climático y que se están acelerando, por ejemplo, y esto nos va a llevar a una reflexión. La pregunta que hay que hacerse acá, Dolores y colegas, es si tenemos tiempo para ello. Yo creo que el 2050 es una meta quizás realista porque está lejos en el tiempo, pero no suficientemente ambiciosa. Si se liberan metano, como se está liberando en Turkmenistán, en Rusia, en Estados Unidos, si continúan en estos niveles de contaminación ambiental, se va a acelerar el cambio climático y se va a acelerar el deshielo que va a liberar más metano. Y este es un camino que va a afectar el ambiente, que va a afectar la sociedad y ciertamente la posibilidad de lograr el desarrollo sostenible con un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces, ¿son las RIOS soluciones? No lo sé, pero ciertamente es un camino alternativo. Las RIOS son las redes orientadas a la solución de problemas del CONICET. Un grupo de más de 20 colegas estamos tratando de ver el tema del desarrollo en sus 3 dimensiones como problemas específicos que tienen que ser solucionados, tratando de combinar estas 3 dimensiones y balancearlas. Estos problemas específicos tienen que ser planteados a algún nivel, porque el nivel internacional es demasiado grande, hay muchas diferencias entre países, económicas, sociales, ideológicas, de intereses. Dolores, decime cuándo tengo que parar, yo estoy tratando de portarme bien, pero 5 minutos. Entonces, esto tiene que ser visto a nivel desagregado para cumplir con este objetivo de mantener diversidades culturales que son esenciales para poder equilibrar políticamente la consecución de estos objetivos. ¿Por qué es así? Bueno, porque ciertamente, inclusive en nuestro país, el sentido del buen vivir en comunidades del norte santafesino son distintas a la de la capital de este país y también son distintas al sur argentino o a Perú o a Brasil u otros lugares. Todos tenemos distintas ideas de lo que es el buen vivir y la sociedad tiene derecho a definir qué significa buen vivir en el marco de un contexto de desarrollo sostenible. Entonces, tenemos que empezar a desagregar estos temas del desarrollo, bajarlo al territorio y empezar a operar sobre ellos. Esto lo estamos haciendo muchos, cambiando nuestros marcos teóricos y metodológicos, adaptándonos, aunque el aparato científico y tecnológico de este país todavía no está trabajando con las metodologías y teorías que requieren este tipo de cambio de uso del conocimiento
y transformado este uso del conocimiento en los procesos de toma de decisiones que nos permitan balancear y lidiar con esta complejidad. Esto es extremadamente complejo. Entonces, ¿cómo hacemos los científicos para traducir nuestros hallazgos en nuestras investigaciones en el proceso de toma de decisiones destinado a solucionar estos grandes problemas de nuestro tiempo? Tenemos que encontrar los métodos para hacerlo y ciertamente existen distintas metodologías, familias de metodologías y teorías para hacerlo, para sintetizar. Creo que es importante en una mirada hacia 2050 poner la idea de desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, no solamente la ambiental, en sus tres dimensiones sobre la mesa. Es necesario sacar este tema de la competencia política que es natural a las democracias. Es muy difícil pensar en el largo plazo, es muy difícil planificar en el largo plazo y es más difícil aún planificar cuando esto forma parte de la competencia política. Esto de alguna manera, la ciencia y la dirigencia política, económica y social del país debe llegar a un acuerdo de decir, bueno, competimos políticamente, son las reglas de la democracia que nos costó conseguir y que la queremos cuidar. Competimos por cargos electorales, por lugares, por políticas, pero dejamos este núcleo de políticas que tienen que ver con el desarrollo sostenible, sobre todo lo que tiene que ver con el uso de los recursos naturales, con lo que tiene que ver con las energías renovables, con la distribución de ingresos de largo plazo, con lidiar con el envejecimiento de la población, con la calificación de ciertos estándares para el buen vivir en estas tres dimensiones y nos ponemos a pensar y a actuar en este sentido. Sacando, insisto, esto, quizás el Congreso, los congresos nacionales y provinciales y a nivel local también, debemos hacer este ejercicio para poder operar a largo plazo y después que la democracia siga haciendo lo que corresponde. Sobre todo teniendo en cuenta, y esto termino aquí, que según la mayoría de los cientistas sociales que conozco y sobre todo de todos aquellos que trabajan el desarrollo de largo plazo, los problemas de desarrollo actual que tenemos han sido causados principalmente por las instituciones. Esto quiere decir que las instituciones tienen que reformularse para poder corregir estas cosas. Es muy difícil hacerlo, es extremadamente complejo, insisto, pero no tenemos opción. Así que bienvenido a este espacio de debate. Muchas gracias por la invitación y continuaremos hablando de esto. Muchas gracias aparte por el tiempo. Perfecto. Bueno, continuamos con Martín entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando hicieron el primer contacto y hablaban del tema de desarrollarnos y volver a la edad de piedra, eso fue una cosa que me ocupó bastante tiempo pensarlo y finalmente la conclusión mía fue que es un concepto totalmente relativo. Digamos, en la actualidad hay un montón de conciudadanos nuestros que están viviendo realmente en la edad de piedra. Y ese es un punto en donde coincido completamente con lo que estabas planteando. El tema ambiental no lo podemos despegar del buen vivir de todos los argentinos. Entonces el foco tiene que estar puesto justamente en nuestros conciudadanos que están viviendo en condiciones que son francamente de gran pobreza. Cuando me presentaron, dijeron un montón de cosas respecto de lo que soy. El objetivo principal de eso es que ustedes vieran cuáles son mis sesgos o cuáles son los sesgos que están detrás de todo lo que voy a decir. El primero es que soy ingeniero agrónomo, con lo cual he aprendido y convivo con la idea de modificar la naturaleza. Pero el segundo es que me dedico a investigar en ecología y eso lo que significa es que en general me interesan no solamente los efectos directos, sino también los efectos secundarios o colaterales de nuestras intervenciones sobre la naturaleza. Y en relación a la ecología, esto de lo que voy a hablar no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo trabajo. Yo trabajo en sistemas patagónicos, en pastizales patagónicos que son áridos, que tienen muy baja productividad, que tienen muy baja densidad poblacional,
que tienen serios problemas de comunicación y que se alejan un montón de esta sopa en la cual estamos metidos los que vivimos acá en Buenos Aires. Es decir, yo vivo en Buenos Aires, pero digamos, viajo 2.000 kilómetros hasta mi sitio de trabajo y permanezco allá por algunas semanas a lo largo del año. Bueno, entonces, mi charla tiene básicamente, o lo que yo quería hablarles es de lo que estuve pensando. No van a encontrar absolutamente nada de original en lo que voy a decir, de nuevo, porque no es el área en la cual yo trabajo e investigo, ni siquiera en el área en la cual yo enseño en la Facultad de Agronomía. Mi charla tiene como 3 partes. La primera es, bueno, hacer un listado de los indicios que tenemos sobre esta... a mí me gusta seguirlo a Bruno Latour y no hablar de crisis ambiental, directamente, digamos, reconocer que el cambio está acá. Y mi principal preocupación, y ahí entra el sesgo, yo estudio poblaciones vegetales, hay un sesgo demográfico, hay problemas de extinción de especies por sobrepastoreo en Patagonia, que son los que nosotros estudiamos. Mi gran preocupación no es tanto por el cambio climático, sino fundamentalmente por la pérdida de diversidad biológica. Obviamente que el cambio climático colabora con eso, pero digamos, mi preocupación en este momento, y desde hace un tiempo ya, es la pérdida de diversidad biológica. Aspecto que a mis colegas agrónomos en general no les preocupa demasiado. Es decir, la principal preocupación durante mucho tiempo ha estado en el suelo. Una vez que se solucionó parte del problema de la erosión con los cultivos transgénicos, bueno, la cosa ha seguido y sobre eso yo quiero después volver. Entonces, como antecedentes, me gustaría por ahí sí traerles algo que es el libro de un arqueólogo que se llama Charles Redman, de la Universidad de Texas, que lo que hace es estudiar el impacto de las civilizaciones humanas sobre el ambiente, fundamentalmente las más antiguas, las que tienen más de 2.000 años. En su recuento de revisar qué es lo que pasó con todas las civilizaciones, siempre el proceso, según él, hay un proceso básico, que es que esas civilizaciones tenían un problema concreto que impedía su desarrollo, que impedía su crecimiento. Una vez que encontraban las herramientas o la tecnología o la cultura organizacional para resolver ese problema, esas sociedades aumentaban en tamaño y lo que sucedía inmediatamente después es que había una intensificación en la utilización de los recursos ahora con estas nuevas maneras de vivir. El paso siguiente era una degradación ambiental y un abandono. No es que se morían, simplemente que lo que ocurría es que esa civilización se extinguía, la gente salía y migraba hacia otros lugares. Eso ocurre, como estoy diciendo, hace más de 2.000 años. Esa alternativa en la actualidad no existe. Digamos, el planeta está de alguna manera totalmente ocupado. Entonces no tenemos posibilidad. Estos, los que tenemos en este momento en la Argentina, son los recursos que tenemos. No podemos pensar en que, bueno, si nos quedamos sin pampa ondulada, tendremos posibilidad de agenciarnos otra región equivalente. Es lo que tenemos y es lo que tenemos que cuidar. Redman, para concluir con él, y acá entra un poco también lo que recién decía que finalmente lo que está controlando, este no es el papel, perdón, lo que está controlando, qué es lo que pasaba con la relación entre civilizaciones y la naturaleza, eran básicamente la interacción entre estrategias productivas, instituciones sociales, y acá entraba un poco lo que vos habías mencionado, y los recursos naturales que son el contexto en el cual se desarrolla esa civilización. Me parece que este es un punto importante porque son estudios inapelables, es lo que ya ocurrió. Sabemos que ocurrió eso. Hay registro arqueológico que ocurrió eso. Si uno mira la ciudad de Timbat, en el norte de África, una ciudad que digamos, tuvo su máximo desarrollo hace 2.000 años, una sociedad encuentra un desarrollo arquitectónico de la trama urbana impresionante. Pero todo eso, si uno mira el contexto, es de un desierto espantoso.
no espantoso, a mí me encantan los desiertos, quiero decir, pero es poco explicable ese desarrollo arquitectónico y cultural en ese lugar. Después están, por supuesto, la otra cosa que me parecía que era interesante es 1972, cuando aparece el libro o el informe del MIT, encargado por el Club de París, Los límites de crecimiento. Ese es probablemente la alerta más importante de que el crecimiento de la población humana, que en ese momento era percibido como exponencial, digamos, el planeta no iba a alcanzar para eso. Entonces ese me parece que es un punto importante. Sobre eso quiero volver después, porque ahí hay una experiencia que me parece que es relevante y que tenemos que rescatar, que es la experiencia de la Fundación Bariloche en 1970, cuando se plantea el desafío de generar un modelo equivalente al del Instituto de Massachusetts, pero orientado con objetivos claramente argentinos, del sur en realidad. Eran bastante más ambiciosos. Tenemos también los informes del IPCC, tenemos las listas rojas que indican las especies que están en peligro de extinción, tenemos los informes del IPBES, de la plataforma intergubernamental para el control de la biodiversidad y los servicios. Acá me quiero detener en un aspecto importante, y es que a diferencia del IPCC, que se limita a recopilar información científica, el IPBES es también normativo. Esto quiere decir que allí hay pautas, un poco en línea con lo que vos estabas señalando sobre los convenios, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece que es otro punto importante. Todo esto me parece que es recontra importante, pero para lo que nos convoca hoy, y yo concuerdo completamente con la importancia de estas jornadas, es la Argentina. Y entonces es sumamente importante filtrar o mirar toda esa información que viene en términos internacionales a partir de lo que está ocurriendo con la realidad argentina, con la heterogeneidad social, con la heterogeneidad económica, pero también con la heterogeneidad ambiental. Con esto termino la primera parte. La segunda sería pensar entonces un poco cuáles son los procesos que están llevando a esta situación. Y a mí me gustaría rescatar como primer proceso algo que dice el IPBES, que es básicamente el cambio en el uso de la tierra. Y ahí hay tres procesos muy claros de cambio de uso de la tierra. Uno tiene que ver con la agriculturización de los territorios, el segundo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con armar construcciones, urbanizaciones, caminos, etc. Y el tercero es toda la industria o la actividad extractivista. Ese es otro cambio importante en el uso de la tierra que todos esos tienen enormes, o básicamente, digamos, castigan fundamentalmente la biodiversidad. Y entonces, por eso mi gran preocupación y mi centro de atención sobre la diversidad biológica. El segundo punto que me parece que yo señalaría, y acá estoy siendo un poco desafiante, y calculo que el panel por ahí se va a crispar un poco, y ustedes también, es el desarrollo tecnológico. Me parece sumamente importante rescatar las ideas del economista del 1800, William Jevons, que hablaba de la paradoja, y él decía que cada vez que el ser humano aprendió a manejar eficientemente un recurso natural, lejos de disminuir la demanda de ese recurso natural, la demanda aumentaba. Puntualmente, inicialmente hay una disminución, pero después aumenta desproporcionalmente, simplemente por una cuestión económica. Entonces, si ustedes se fijan qué es lo que pasó, por ejemplo, con la siembra directa, se van a dar cuenta de que allí claramente está puesta la paradoja de Jevons. Digamos, la siembra directa solucionaba un problema, que era el manejo eficiente de nuestros suelos, pero inmediatamente después se larga un movimiento muy fuerte de expansión de la frontera agropecuaria. Y empezamos a poner en juego recursos naturales, ambientes, biodiversidad, que antes de ese cambio no entraban en el circuito agrícola. Entonces me parece que yo pondría el hincapié de nuevo, en que el desarrollo tecnológico no necesariamente va a solucionar los problemas ambientales que tenemos. Es más, me atrevo a decir de que es parte del problema.
El tercer impulsor me parece que es la cultura del consumo. Digamos, eso, hay un autor que yo sigo, que trabaja en Alaska, y que en uno de sus trabajos refiere que en 1914, alguien que se dedicaba a hacer marketing, publicista, Harry Tripper, dice, lo que tenemos que hacer ahora, 1914, es enseñarle a la gente a usar más de lo que han estado usando anteriormente. Y eso es lo que nos ha pasado. Digamos, si uno mira qué nos pasó en 2020 con la pandemia, de pronto quedamos enjaulados. Pero muy rápidamente, y eso claramente disminuyó el consumo, pero muy rápidamente creció el consumo a través de la industria no quiero hacer nombres, pero la industria del comercio electrónico, ¿no? El comercio por Internet. Entonces, esa cultura la tenemos, y la tenemos todos. Yo no estoy acusando, no me siento de ninguna manera libre, pero me parece que eso es un punto central. Por eso, después voy a proponerles de que el tema es también de las instituciones, también de los gobiernos, bla, 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 pero es claramente personal. Y bueno, el cuarto impulsor es la visión capitalista. En ese sentido, hace poco leí a Mark Fisher y me golpeó fuertemente. Él dice, en 1980, Margaret Thatcher se paró delante de los huelguistas, que creo que eran mineros, y les dijo, este es el único modelo. Este es el único modelo, el modelo capitalista. Y creo que hemos sucumbido a eso. No estamos viendo la posibilidad, obviamente que la discutimos, pero como sociedad no lo estamos viendo. Entonces vamos a una agenda sobre los cambios que me parece que habría que hacer. El primer punto que me parece que tenemos que afrontar es cambiar la visión antropocéntrica que tenemos. Digamos, nosotros estamos mirando a la naturaleza con una visión claramente antropocéntrica. Digamos, la Biblia en algún momento, uno de los libros más antiguos, propone que Dios en un momento dice, le dio al hombre y a la mujer la naturaleza para su solaz. Y en otro momento dice y presenta la figura de Noé como el que tiene que salvar a la naturaleza del gran diluvio. Son dos visiones antropocéntricas. Tenemos que cambiar eso, tenemos que pasar a una visión biocéntrica en donde básicamente los seres humanos son tan importantes como las especies y son tan importantes como los aspectos de lo que nos rodea que no es viviente. En ese sentido, recomiendo el libro de Janet Bennett, que me parece que hace un fuerte hincapié en tratar de instalar una nueva teoría, una nueva cosmovisión, en donde lo viviente y lo no viviente entra o forma parte del ensamble o comunidad que nos está afectando. El segundo punto que es clave es trabajar para lograr tener una ley, si es que creo que hasta donde yo sé todavía no la tenemos, de ordenamiento territorial. Necesitamos una ley de ordenamiento territorial, tanto ordenamiento territorial urbano como rural. Necesitamos discutir, o las sociedades, los territorios necesitan discutir cómo quieren vivir y cómo quieren utilizar el contexto en el cual están viviendo. El tercer punto es cambiar la cultura del consumo. Me parece que claramente tenemos que pasar a una frugalidad. Ahora, eso no se lo podemos exigir a todos por igual. Como dije yo, tenemos un montón de conciudadanos que no se les puede, viven en frugalidad o peor que frugalidad. Entonces, a esa gente evidentemente es el foco de nuestra atención para tratar de elevarlos. El resto de nosotros, me parece que lamentablemente vamos a tener que volver a la máxima de Epicuro, que en realidad me dijo una colega que era de Epicuro, pero yo se la leí a Ursula Le Guin. Ella dice, en Homelas, un libro de ella, una ciudad, la gente era feliz porque sabía discriminar. La felicidad se basa, dice Ursula Le Guin, en una discriminación justa entre lo que es necesario, lo que no es ni necesario ni dañino, y lo que es dañino. Me parece que claramente nosotros tenemos que concentrarnos en lo que es necesario. Lo que es innecesario y no dañino no entra. Asumo que como sociedad lo dañino no lo estamos incluyendo dentro de nuestra felicidad. Lo último, bueno, hay dos cosas más.
es reconocer la disonancia cognitiva. Me parece que en parte este grupo de CONICET está planteando eso. Digamos, cada vez que nosotros presentamos resultados científicos que van en contra de lo que la gente piensa, la gente no los va a aceptar. Y eso tenemos que, como sociedad, aceptarlo, y esa disonancia cognitiva tenemos que trabajarla. El anteúltimo punto es reconocer el miedo. No podemos tener miedo. Y ahí me gusta el filósofo francés Marc Aurèle, que habla de los nuevos miedos. Estamos bombardeados constantemente por medios que arman un paquete con un montón de cosas. En el mismo paquete entran crímenes de niños, problemas ambientales, femicidios. Digamos, es una situación que tenemos que abrirla y tenemos que tratar el tema ambiental, el miedo por lo ambiental, de manera bien diferenciada. Yo creo que ya termino, pero el último sesgo es este que ven, el pelo blanco. Yo soy abuelo. Y honestamente creo que esto tenemos que hacerlo, o yo lo hago, por Juana, por Renata y por Ramón, que son mis nietos. Ellos son los que van a llegar al 2050. Yo no llego a eso, de ninguna manera. La mayoría de ustedes, que veo acá, son jóvenes. Ustedes van a ser los que van a tener que decidir qué es lo que van a hacer. Y una cosa que me llamó la atención en la jornada es que lo miré 2 veces, pero reconozco que no en profundidad, me parece que no está tratado el tema de las infancias. Me parece que necesitamos incluir en esto que tenemos que discutir a las infancias. No solamente, digamos, los trabajadores, está todo bien, pero las infancias es críticas. Y si estamos hablando de algo que va a estar ocurriendo o que debería estar ocurriendo dentro de 30, 40 años, necesitamos poner el foco en eso. Estuvo perfecto el tiempo también. Bueno, Federico. Tomo la palabra entonces. Un placer ser parte de esta mesa hoy. Y también me gustaría por ahí ubicar desde dónde voy a hablar. Me voy a fijar el horario, si no me paso. Aparte de ser investigador de CONICET y docente, soy biólogo molecular, y eso tiene que ver con lo que voy a decir. Pero además acabo de cumplir 40 años y me parece que pertenezco a una generación de científicos y científicas que hacemos lo que hacemos o que debemos hacer lo que hacemos con 2 perspectivas ineludibles. Una es la de género y la otra es el ambiente. Y lo digo de una mesa en la que somos 4 oradores varones, que digo, estaría bueno como autocrítica o crítica constructiva de que la diversity matters. Realmente necesitamos miradas diversas para construir soluciones más sustentables. Y la otra es claramente el ambiente. O sea, nosotros entendemos que los desarrollos científicos y tecnológicos que hagamos tienen que impactar positivamente o minimizar los impactos negativos que tengan en el ambiente. O sea, somos una sociedad inmersas en un ambiente y como tal tenemos que respetarlo para respetarnos. Dije que además soy biólogo molecular porque la biotecnología moderna está basada en los desarrollos de la biología molecular como ciencia básica. Y en los últimos 40 años, digamos, se hicieron grandes avances en ese sentido. De hecho, hablamos de cultivos transgénicos, son cosas que en el siglo XX empezaron a aparecer en las últimas décadas. Y como cualquier tecnología, algunas cuestiones pueden ser positivas y otras pueden ser negativas. Y la perspectiva desde la cual tenemos que pensar nuevas estrategias de agricultura sostenible, hablo del agro porque soy biólogo molecular de plantas, vale aclarar también eso, tiene que aunar perspectivas desde lo científico, desde lo social y desde lo económico, como se dijo antes. Estamos en un contexto de paradigma de producción de alimentos que no es sostenible, por definición. Digamos, si uno mira el mapa de la abundancia de riquezas naturales en el suelo argentino, no quiero entrar en tecnicismos, pero la abundancia de fósforo, de nitrógeno y demás, en los últimos años ha disminuido dramáticamente. Es decir, que no estamos hablando de que hoy tenemos recursos abundantes para la agricultura y que si seguimos haciendo esto no los vamos a tener más. Estamos saqueando el suelo argentino. Es tremendo lo que estamos haciendo.
Y un suelo pobre se puede nutrir, sí, con fertilizantes, eso es un hecho, pero entonces la tierra pasa a ser un soporte, un sustrato inerte en el cual uno le agrega comida para las plantas. Y eso no debería ser necesario, pero además tiene un impacto, como recién dijo el colega, muy negativo sobre el ambiente en general, sobre el agroecosistema y sobre el ecosistema, que termina siendo una bola de nieve, ¿no? O sea, uno para tapar baches usa más tecnología que genera nuevos baches. ¿Esto? Bien ahí. Somos conscientes de que tenemos problemas de monocultivo y tenemos problemas de toda la tecnificación de la agricultura que genera nuevos problemas, pero la verdad es que desde la ciencia podemos dar algunas soluciones o deberíamos intentar hacerlo. Digamos, hay muchos planteos en la sociedad y en los medios, en los ámbitos de discusión, que plantea como una dicotomía, un dilema entre producción o ambiente, productividad o ambiente, ¿no? O cuidamos el ambiente y no producimos y volvemos a la edad de piedra, o maximizamos la producción, las ganancias, el crecimiento y demás. Y en realidad, si de algún lado podría eventualmente llegar a salir alguna solución que pueda amalgamar una buena productividad de cultivos con un mayor respeto al ambiente, es desde la ciencia. Necesitamos, por ejemplo, entender mejor a las plantas para poder diseñar estrategias de agricultura más sostenible. Si no entendemos cómo las plantas se comunican con el ambiente, entonces jamás vamos a poder darle las señales que corresponde para poder maximizar su producción sin afectar tanto el ambiente. Todos esos procesos que apunten a los objetivos que mencionaban antes de sostenibilidad de Naciones Unidas y demás, en cuanto a la producción de alimentos, es claramente una transición. Y esa transición es lenta, pero tenemos que marcar siempre ese rumbo. O sea, tenemos que tener claro en cada uno de nuestros desarrollos científicos y tecnológicos hacia dónde estamos yendo. Lo digo porque hay experiencias recientes y no tan recientes en los cuales para ambos lados, digamos, en que demuestra que cuando uno toma decisiones tiene un impacto directo. Por ejemplo, Cuba, Revolución Cubana, uno de sus objetivos posteriores fue terminar con la zafra, ¿no? con la caña de azúcar, un monocultivo muy dañino y demás. Sin embargo, no prohibieron la zafra al año siguiente. Cuba necesitaba las divisas. Entonces, la gran diferencia al año siguiente de la revolución fue quién estaba involucrado en la zafra, la típica foto del Che participando de ella, y de quién iba a ser la renta de esa zafra. Pero las divisas las necesitaban. Habría sido un delirio pensar en que iban a deshacerse de la caña de azúcar de un día para el otro, o del monocultivo de la caña de azúcar de un día para el otro. Algo así se podría pensar con la soja en la Argentina. Uno dice, bueno, la soja es un problema, es un monocultivo. Sí, hay grandes territorios en la Argentina donde la soja es un monocultivo. ¿Podemos mañana resolver eso? Y no. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las divisas que genera la soja? Bueno, eso es una discusión que sí tenemos que darnos para poder cambiar la situación en un proceso de transición. El uso de agroquímicos también es un gran problema en la Argentina y en el mundo, pero sobre todo en países agrícolas como la Argentina. Prohibirlos, o sea, producimos alimentos basados en una lógica, en paradigmas que requiere de estos agroquímicos. Prohibirlos de un día para el otro también es un problema. Existe la experiencia muy reciente de Sri Lanka, que entre todos los líos políticos y sociales que tiene, prohibieron los agroquímicos. Se redujo un 70% de la producción de alimentos de un año al otro. O sea, imagínense que en Argentina no haya comida el año que viene. Es un problema en serio grave. Argentina, que además es un país que siempre nos jactamos de producir alimento para 400 o 500 millones de personas, cuando en realidad lo que producimos es alimento equivalente para 400 o 500 millones de personas. O sea, no producimos comida para nosotros. Producimos en todo caso comida de animales o granos que pueden ser utilizados para generar energía además, pero no producimos comida para 400 o 500 millones de personas. De hecho, si uno mira la distribución, los datos que voy a decir no están actualizados a este año, pero prácticamente el 1% del territorio sembrado en Argentina. En Argentina hay unos 40 millones de hectáreas sembradas. El 1% corresponde a la comida que nos comemos todos nosotros todos los días, ¿no? Hortalizas y demás. Sin embargo, representa el 10% del Producto Bruto Agropecuario. Es decir, que
la comida genera mucha más riqueza en realidad, muchos más puestos de trabajo, mucho más ocupación y redistribución y demás. Pero las lógicas de producción de alimento y la lógica económica detrás de la producción de alimentos exige otra cosa o fomenta otra cosa. En el sur de Argentina, en el Valle del Río Negro, se están reemplazando fincas de frutales por maíz. Obviamente genera muchísimo más dinero un árbol, más riqueza, un árbol de peras o de manzanas que el maíz. Pero la lógica de producción de alimentos hace que hay demanda a nivel internacional de maíz, hay una vía fácil de venta y a los dueños le conviene y se terminó, se produce maíz. Y eso significa menos exportación de calidad, menos comida para nosotros y producimos maíz demandado por otros países para alimentar cerdos. Es un problema. Entonces, es mucho más complejo que decir hacemos tal o cual tecnología. Hay un libro, estuve notando en el teléfono los libros que fueron recomendando, de un agrónomo francés que se llama Marc Dufinier, que se llama Famine au Sud, Malbouffe au Nord, que significa hambruna en el sur, comida chatarra en el norte, y que habla sobre los excesos en la producción de alimentos, los excesos respecto al ambiente, ¿no? Del ambiente y la sociedad en el sur global, y el derroche de comida en el norte y la mala distribución de la comida en los países centrales, de todos modos. En ese libro hay un capítulo entero dedicado a países como Brasil o Argentina, que tienen no solamente un gran porcentaje de su PBI dependiente de la producción de alimentos o de la agricultura en general, sino que además, ¿cuál es la posición del sector agrícola en ese país? No es lo mismo un agricultor en Francia, donde necesitan de subsidios constantemente para poder mantener su pequeña finca, que los pures de siembra en Argentina. O sea, estamos hablando de dos situaciones sociales y económicas totalmente diferentes. Y este autor propone para países como la Argentina el hecho de poder considerar la tecnificación como una herramienta para relocalizar recursos. ¿A qué me refiero con esto? Argentina está importando entre 4 y 5 mil millones de dólares en agroquímicos. Es un montón de plata. Y es solamente un insumo de todo lo que necesita el agro para producir. Eso lo está importando. Taxear eso, o sea, poner impuestos a esa importación, sería una forma de poder usar esos recursos para investigar el tema de la producción argentina de alimentos en Argentina, desde diferentes perspectivas, no solamente económicas o de agronomía o de agrobiotecnología, sino también sociales, económicas y demás, como para proponer nuevas estrategias de producción de alimentos. Y además, en todo caso, usar ese dinero como para subsidiar la producción de alimentos sostenible en los cordones urbanos y demás. Sostenibles no solamente en cuestiones ambientales, sino también económicas para los pequeños agricultores. Si uno puede generar los mecanismos para que todas las instituciones públicas, por ejemplo, compren comida, hortalizas, digamos, de productores con cierta trazabilidad y con ciertos apoyo y contención desde la estructura estatal, genera un circuito que los contiene. Ese tipo de cosas se pueden promover y lo que propone este autor es, por ejemplo, bancar ese tipo de proyectos con impuestos a la importación de agroquímicos, que es algo de lo que dependemos tecnológicamente hoy en la Argentina por los paradigmas de producción de alimentos y que no nos están sumando mucho ni en términos ambientales ni en términos sociales. En ese contexto, quería por ahí terminar que uno de los títulos que dijo Dolores de mí era que formo parte del directorio de ITEC, que ITEC es la empresa entre CONICET e YPF, donde YPF pone básicamente los recursos y CONICET pone los investigadores y las investigadoras. Estoy en el directorio representando al CONICET y ITEC tiene como objetivo este año lanzar una nueva sede que se llama ITEC Agro, o eso en realidad es un consorcio entre ITEC, CONICET y el Ministerio, que es en un centro nuevo que es el Centro de Innovación en Agricultura Sustentable,
y que viene como a ocupar un lugar de un eslabón que falta un poco en la Argentina, que es cómo transformar desarrollos científicos que están buenos en tecnologías. Eso pasa en cualquier área de la ciencia en la Argentina, y la verdad es que cuando el Estado intervino en algunos ejes clave, o digamos, en algún objetivo importante, a la Argentina le fue bien. Digamos, Argentina exporta reactores nucleares, Argentina hace sus propios radares. Entonces, eso en el agro no existe. Nunca apostó, seguramente por una cuestión de una serie de estructuras socioculturales e históricas respecto al agro en la Argentina, pero no hay forma de capitalizar los desarrollos científicos que están buenos en tecnologías propias. Nosotros estamos importando tecnologías que podríamos producir en la Argentina. Podríamos desarrollar inoculantes, por ejemplo, bioinoculantes, en lugar de con cepas de microorganismos que vienen de otros lugares del mundo, extraídos de los mismos suelos donde se van a usar. Digamos, y eso existe. Existen un montón de grupos de investigación que se ocupan de esas cosas. Y sin embargo, transformar eso en tecnología requiere el interés de una gran empresa. Si es extranjera, poco le puede llegar a importar lo que estemos desarrollando para nosotros mismos. Y faltan esos eslabones. Entonces, ITEC Agro esperamos que sea una herramienta como para transformar desarrollos científicos en tecnologías que puedan aportar a la agricultura sostenible y seguramente canalizarla a través del brazo económico, la división que tiene YPF, que es YPF Agro, pero también seguramente a través de otros actores del mercado. Pero bueno, eso creo que es una buena noticia. Esperemos que trascienda los diferentes momentos históricos de la Argentina y que podamos en unos años hablar de ITEC Agro con el mismo orgullo con el cual hablamos de INVAP o de ARSAT o de otras grandes, o Nucleoeléctrica Argentina, o otras esos grandes proyectos que terminaron bien. Así que, bueno, gracias y les doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el tema de la mesa es muy interesante, muy desafiante. Creo que posible también, que es desarrollo sustentable sin volver a la edad de piedra. ¿Cómo alcanzar el desarrollo sustentable sin volver a la edad de piedra? Creo que es muy desafiante, en primer lugar porque pienso que, como muchos han dicho acá, o todos han dicho, estamos en, podemos poner el nombre que queramos, pero en una crisis medioambiental ya. No quiere decir que mañana se acaba el mundo, pero business as usual, en algún momento algo va a empezar a suceder. Y claro, esto requiere de una solución ahora, requiere de empezar a planificar o a resolver los problemas ahora, pensando en, el nombre de la mesa nos induce a eso, en cómo mitigar esos problemas, y no digo eliminarlos, porque a esta altura creo que es imposible, sí mitigarlos, pero sin rifar la producción o la productividad del trabajo, o sin caer, digamos, en visiones románticas alrededor de cómo resolverlos, que en este país a veces un poco asustan, ¿no? Que tiene que ver con eliminar ramas completas de la producción, por ejemplo, no hacer más agricultura en La Pampa, o no hacer un tipo de agricultura en La Pampa a partir de mañana, o cerrar toda la actividad minera, o cerrar toda la actividad hidrocarburífica. Y bueno, eso digamos, es una abstracción, un romanticismo que desconoce la relación entre la sociedad y la naturaleza. Es decir, no podemos caer en análisis que recaen únicamente en la naturaleza o en lo medioambiental, abstrayéndose de lo social, porque acá es importante tener en cuenta la unidad entre naturaleza, ser humano y sociedad. Es una unidad que no podemos analizarla aisladamente cada una, es decir, no podemos pensar la sociedad aisladamente por fuera de la naturaleza, pero tampoco podemos pensar la naturaleza aisladamente por fuera de la sociedad. Y eso toma formas concretas, digamos, en este país, concretamente en la Argentina, esa forma de análisis, que creo que es la pertinente para empezar a discutir y pensar lo productivo y lo medioambiental, adopta condiciones específicas, ¿no?
Nosotros partimos de una sociedad, que es la Argentina, que tiene problemas particulares, muy particulares y muy propios, que incluso tendenciales en el tiempo y que tienen que ver con que, por ejemplo, un 70% de los niños son pobres en este país, ¿no? Salió un informe de UNICEF hace un mes con datos de INDEC, en que si uno toma en conjunto privaciones monetarias y no monetarias, el 70% de los niños son pobres y es una estadística que va empeorándose con el tiempo. Y vemos que la producción en la Argentina es un desastre. Yo creo que con excepción de la soja en este país, en los últimos 30, 40 años no apareció nada. La soja y todo lo involucrado a la soja. En un contexto mundial donde revolucionario en ese sentido, donde aparecen ramas vinculadas, ramas productivas completamente novedosas y tecnologías que se aplican a esas ramas productivas completamente novedosas. En la Argentina estamos estancados en muchos sentidos y lo vemos en la productividad del trabajo. Uno toma las estadísticas de productividad del trabajo desde fines de los 70 hasta hoy y la Argentina está estancada en un contexto de incremento en la productividad, es decir, está cada vez más lejos del mundo, de la media mundial, por lo tanto cada vez más marginados y cada vez más chiquitos, y cada vez se produce más pobreza y desempleo y población sobrante, y los salarios son cada vez más bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el contexto social de partida. Y en ese contexto social uno no puede plantear escenarios de decrecimiento, por ejemplo, porque no es factible. La Argentina ya está decreciendo, no puede plantear escenarios de no crecer más y redistribuir lo que hay, porque eso es efectivamente lo que pasa en la Argentina. Lo único que se hace es redistribuir lo poco que hay y de manera muy, además muy limitada, ¿no? Ese escenario no va para la Argentina, puede ir para otra formación económica nacional, puede ser, en la Argentina no. Yo creo que una condición necesaria para plantear el desarrollo sostenible en la Argentina es un escenario de aumento en la productividad, expansión de la producción y demás. Ahora, ahí entra el problema, ¿no? Es decir, cómo ir hacia ese lugar, es decir, cómo desarrollar las fuerzas productivas como condición necesaria sin deteriorar los equilibrios medioambientales, sin afectar los procesos físicos o químicos de los ecosistemas o la naturaleza. Creo que ese es el gran desafío y consigo, digamos, lo que decía Federico, ahí, digamos, lo que decían también los otros ponentes, pero creo que lo acentuó bien, ahí el conocimiento, la ciencia y la tecnología son las herramientas fundamentales. No podemos volver a la ancestralidad para resolver esos problemas. Digamos, los incas o los aborígenes mesoamericanos tenían formas de producción acordes a una densidad demográfica que era el 5 o 10% de la que tenemos ahora. Pensar en esas tecnologías, en esas formas de organizar el trabajo y la producción en un mundo con 8.000 millones de personas es romántico, no es factible. Pensar en eso en la Argentina del siglo XXI, con un 95% de la población viviendo en ciudades, es utópico, no es factible. Sí creo yo, digamos, en mi opinión, sí el conocimiento de los procesos naturales, aplicar ciencia a partir de esos conocimientos, descubrir, bueno, mucho como lo que decía Federico, descubrir cómo se relacionan las plantas con el medio y poder a partir de eso desarrollar tecnologías que mitiguen, que reduzcan los impactos ambientales. Ese es el futuro, digamos. Mirar hacia atrás no nos va a llevar a ningún lado. Y en ese futuro creo que, bueno, evidentemente la ciencia, la tecnología y el conocimiento son fundamentales, ¿no? Acá el compañero mencionaba el Club de Roma y la respuesta que dio la Fundación Bariloche al Club de Roma. Esta idea de no crecer más ya es relativamente vieja, digamos, ya la planteaba el Club de Roma en los 70. Partiendo de que el proceso de producción es un proceso físico también, es decir, no es solamente un proceso social, la producción no es únicamente una forma de organización social que se apropia de la naturaleza para transformarla y satisfacer necesidades, sino que es un proceso físico y material, es decir, es un proceso a través del cual la naturaleza se apropia,
La naturaleza se transforma, se generan residuos, se genera energía disipada y eso tiene un impacto medioambiental. ¿Qué planteaba el Club de Roma? No hay que crecer más porque colapsamos en 30 años. Bueno, no solamente no se colapsó, sino que se siguió creciendo. ¿Y qué le respondió la Fundación Bariloche? Que era una respuesta completamente pertinente y creo que acorde al tema de la mesa. Ustedes pueden hablar de un futuro trágico, oscuro, por una crisis medioambiental que nos va a matar a todos. Pero acá en América Latina esa crisis ya está ahora. Hoy hay gente que se muere de hambre. Hoy, podríamos decir, hoy en la Argentina tenemos 70% de los niños pobres. La tragedia ya está ahora, digamos, no hay que esperar 30, 40, 50 años. ¿Y qué plantearon? Bueno, ustedes si quieren no crezcan, pero planteemos un modelo mundial latinoamericano, que le llamaron ellos, donde, bueno, habrá países que no pueden, que tengan la oportunidad de no crecer más, pero nosotros sí necesitamos seguir creciendo. O sea, necesitamos escuelas, infraestructuras, caminos, ciudades, universidades, un sistema de salud, vivienda. Necesitamos satisfacer necesidades incluso biológicas de una parte importante de la población y eso requiere crecimiento. Y ese crecimiento, bueno, tiene consecuencias medioambientales. Y ahí es donde decía, plantear la idea de eliminar el impacto medioambiental, yo creo, no sé qué opinarán los ponentes, pero a esta altura del desarrollo humano ya no es posible esa situación. Sí es posible mitigar el impacto ambiental actual, ir reduciendo los impactos medioambientales que actualmente se están produciendo bajo distintas tecnologías, formas de organizar el trabajo y la producción. Creo que en este punto la planificación es fundamental. No le podemos pedir al mercado que haga esto, es decir, no le podemos pedir al mercado que organice la producción, que organice el trabajo, que sesgue el desarrollo tecnológico hacia un determinado lugar, porque eso no va a pasar. Es decir, el mercado no va a resolver la cuestión medioambiental porque la naturaleza no entra en las decisiones del mercado. El capitalismo, en su devenir de la acumulación, no incluye a la naturaleza porque la naturaleza no es trabajo, no quiero entrar en eso, pero la naturaleza, al no involucrar trabajo, no crea valor en el capitalismo. Tiene un valor de uso, porque sin naturaleza nada es posible, pero no tiene valor, con lo cual el capital no la incluye dentro de su dimensión, dentro de su lógica de acumulación. Puede degradarla todo lo que quiera, que no sufre las consecuencias, y es más, todo lo contrario. La agricultura pampeana es un ejemplo de eso, digamos. Es un tipo de práctica capitalista que degrada la naturaleza, pero no se degrada la propia la propia acumulación capital. Todo lo contrario, se acelera. Surgen nuevas ramas productivas que estimulan esa producción, es decir, toda la industria de agroquímicos y el desarrollo de la industria de agroquímico y la acumulación de capital en la industria de agroquímico está ligada a la degradación de la tierra pampeana. Hay a veces cierta complementariedad entre la acumulación de capital, la degradación y nuevas ramas de acumulación de capital que se van desarrollando sobre esas condiciones degradadas. Por lo tanto, al capital no le podemos pedir sostenibilidad medioambiental y al mercado tampoco. Ahí es necesaria la planificación estatal, racional, consciente, científica. Por supuesto, no una planificación estatal que ponga una agrupación política a gestionar la energía, porque eso no va a ningún lado, pero sí una planificación estatal racional, científica, objetiva, que en base al conocimiento que se genere y al conocimiento acumulado y a las posibilidades tecnológicas, logre dar respuestas factibles, sostenibles, a los problemas medioambientales actuales, sin rifar productividad del trabajo, sin liquidar áreas completas de la producción, ¿no? ¿Cuánto? Bueno. Entonces, en ese sentido creo que me parece importante rescatar digamos, esa unidad entre la naturaleza y la sociedad, esa unidad analítica, que yo creo que digamos, podemos sintetizarla en la producción. O sea, la producción sintetiza esa unidad.
Y analizar la producción implica meterse en la dimensión medioambiental y meterse en la dimensión social, porque ahí confluyen. ¿Qué es la producción en términos físicos? Bueno, nos organizamos en una determinada sociedad para, a través del trabajo, apropiarnos de la naturaleza, someterla a diferentes etapas de transformación para satisfacer una necesidad humana, ¿no? Es decir, lo social implica lo natural y lo natural no puede ser analizado por fuera de lo social. Yo tampoco comparto la idea de que sea posible una visión biocéntrica de la sociedad, porque la propia visión biocéntrica ya es antropocéntrica. Construir una sociedad biocéntrica, que podría ser posible, es una construcción antropocéntrica también. Es decir, nosotros no tiene valor, la naturaleza no tiene un significado per se, por fuera del significado que le podemos dar como sociedad. Lo que hay que disputar es la construcción de ese significado. ¿Qué significado y qué valor le vamos a dar a la naturaleza? Entendiendo que no es una abstracción, que no hay un deseo de proteger a la naturaleza o de sostener al tiempo porque la queremos únicamente, o porque el osito panda, sino porque es parte de la satisfacción de nuestras necesidades. Somos naturaleza, necesitamos de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades, y en tanto la naturaleza se degrade, o la capacidad de la naturaleza para generar valor de uso se degrade, nos degradamos nosotros mismos. Socavamos las condiciones necesarias para producir los bienes y servicios adecuados para la reproducción de la vida. Así como el capitalismo socava el trabajo, lo deteriora, lo aliena, lo transforma en sobrante, socava también la naturaleza. Socava las dos fuentes de riqueza, la naturaleza y el trabajo. Es decir, esa es la contradicción, ¿no? El capitalismo nos ha traído hasta acá, es decir, el capitalismo, ¿qué quiere decir nos ha traído hasta acá? Ha creado las condiciones para que todos podamos vivir bien, con tiempo libre, disfrutando del tiempo libre, teniendo acceso a bienes de calidad, a bienes que satisfagan nuestras necesidades biológicas, espirituales, culturales, de todos, de los 8.000 millones de habitantes, de los 48 millones de habitantes en la Argentina, pero también ha creado eso, pero también ha creado todo lo otro. Ha creado la degradación, ha creado la desigualdad, ha creado el desempleo, ha creado la alienación, que es tan importante, ¿no? El trabajo repetitivo, inhumano, y ha creado la degradación de la naturaleza, es decir, son las dos caras. Bueno, enfrentar el futuro es enfrentar esta situación. Yo me quedo mucho con lo que dijo Federico, creo que es importantísimo. Creo que el futuro es ese, digamos. Es una planificación racional y científica desarrollada desde el Estado por un sujeto específico, no por cualquiera, sino por el sujeto, por el obrero, por el ciudadano, podríamos decir, con el objetivo de ir hacia ese lugar. Es decir, de que aprovechar las condiciones que ha generado el capitalismo, las condiciones del desarrollo en las fuerzas productivas que ha generado el capitalismo, aunque en este país todavía hace falta más desarrollarla, y a través de la ciencia y la tecnología ir modificando las tecnologías, la organización, la forma en que se organiza el trabajo, la forma en que se organiza la sociedad. Y creo que hay muchísimas, y cierro ya con esto, hay muchísimas posibilidades tecnológicas en ese sentido. Con la planificación, con el mercado no. La primera que uno mira rápidamente y digo realizables en el corto plazo es la organización urbana. Hoy en día las ciudades, aquí en Buenos Aires, pero también en el interior, las ciudades crecen de manera extensiva. Y eso implica un despilfarro de recursos monumental, no solamente energéticos, sino también en la ineficiencia en el transporte, la ineficiencia en la infraestructura pública, en las escuelas, en la comunicación, en todo. Y la imposibilidad de desarrollar un sistema de transporte público. No pueden las ciudades seguir creciendo extensivamente, a contrario de lo que dice el sentido común. La concentración urbana genera
una reducción muy importante en el impacto medioambiental. Y en las posibilidades de desarrollar un sistema de transporte público eficiente y una infraestructura pública eficiente. Esto con la planificación se puede lograr. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, tecnologías, formas de organizar la vida social que reducirían el impacto ambiental. Y así hay muchas posibilidades, ¿no? Creo que en agricultura también la posibilidad de desarrollar tecnologías que reduzcan los impactos ambientales actuales sin deteriorar la productividad del trabajo también están ahí, digamos. Es realmente asombroso esto de que en un país agrario no se apueste al desarrollo tecnológico en la agricultura en algún sentido, digamos. Me asombra realmente. Y bueno, cierro, no quiero, digamos, quería enumerar algunas tecnologías posibles para ir. Creo que esto de la organización urbana es importante, hay otras también, pero cierro acá para no irnos mucho con el tiempo. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a los 4. Y tenemos media hora, 25 minutos para preguntas. Gracias. Solo para complementar o para aumentar el intercambio respecto a lo que recién dijiste, Claudio, te referiste a la agricultura sobre que podríamos desarrollar tecnología mirando para el futuro, pero no tanto mirando para atrás. Hay áreas donde eso está más claro, digamos. El litio, por ejemplo, es un mineral que es clave en la transición energética para la acumulación de energía y demás, y hace un tiempo no. Entonces, obviamente, la minería es una actividad que existe desde hace mucho tiempo, pero el entorno al litio ocupa un lugar nuevo. En la agricultura, y como agrónomo no me dejes mentir si digo algo, me corregís, pero durante los últimos, digamos, durante el siglo XX sobre todo, se redujo muchísimo la variabilidad genética también de los cultivos. O sea, si vos mirás hasta el siglo XIX cómo se fueron forjando las variedades de cada cultivo sembradas localmente, por una cuestión previa a la globalización, digamos, se fueron mejorando localmente en un entorno propio, ¿no? No es lo mismo un maíz de tal lugar que de otro, un tomate en Argentina de un lugar que de otro. Y eso hace que existiera como un intercambio, un diálogo entre ese cultivo y el ambiente y una coevolución, si querés, entre plagas o nutrientes y demás. Cuando se acumula el poder durante el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI de quienes desarrollan semillas, quienes distribuyen semillas y demás, se empiezan a reemplazar todas esas gran variabilidad de germoplasma de los cultivos por variedades de elite, ¿no? Es decir, bueno, planta que da mucho más productividad y demás. Pero cuando llevas eso a un ambiente donde no está acostumbrado, aparecen nuevas plagas, no están acostumbrados a que falte nitrógeno y demás, entonces empezás a ponerle fertilizante, plaguicida y demás, como para compensar esa alta productividad. Yo creo que mirar en ese sentido en la agricultura particularmente para atrás y volver a rescatar variabilidad genética puede darnos muchas soluciones, muchas respuestas a problemas que existen hoy. Se perdió riqueza en eso, y no es, hay autores que delegan toda la responsabilidad de eso, por ejemplo, en el desarrollo de transgénicos, y eso no es solo así. Obviamente ese tipo de tecnologías promovieron eso. Pero tenés países como Francia, siempre hablo de Francia porque viví mucho tiempo en Francia, pero Francia es un país que siempre prohibió los transgénicos. Y pasó de principio del siglo XX a tener 100 variedades de trigo a tener 7. Y hoy esas 7 se distribuyen en todo el territorio francés con un montón de problemas asociados a eso. Y se perdió esa variabilidad genética. Entonces, volver hacia atrás, mirarlos con todas las herramientas nuevas que uno tiene. Uno puede ver lo que llamamos multiomics hoy, que es ver qué genes se expresan, qué metabolitos tiene, un montón de información para entender mejor las plantas, pero volver a recuperar eso que perdimos sobre todo durante el siglo XX por una cuestión de mercado y de acumulación de poder y de poder económico. Así que eso me parece que sí tenemos que, con una perspectiva actualizada y con todos los conocimientos que tenemos disponibles, volver para atrás para recuperar eso. Eso es solo como para complementar lo que... Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna consulta, pregunta, comentario, reflexión? Hola. Ahí la última reflexión del último orador,
que daba la sensación de que todo era culpa del capitalismo, pero como hablaba al principio, hace 2000 años o más años ya las sociedades se les volaban los suelos y se extinguían. O sea que es una cuestión más de acumulación de personas que del sistema capitalista. Yo creo que la gran barrera entonces para el desarrollo sostenible es psicológica, como también mencionó el primer orador, es decir basta, no podemos seguir aumentando nuestras necesidades infinitamente, es absurdo. Y bueno, lo otro es que yo soy biólogo, entonces no puedo evitar tener una mirada biocéntrica. Seremos parias, seremos pocos, seremos cada vez menos, pero habemos gente que tenemos una mirada biocéntrica y yo me planteo también que tiene que haber una barrera ética, porque si pudiéramos explotar el 100% de la superficie de nuestro país, la vamos a explotar toda, vamos a explotar el 90, el 80, el 50%, porque para mí es, yo trabajé muchos años en Bariloche, y venir de Bariloche hacia Buenos Aires es ver una degradación ambiental, ¿viste? Que te rompe el corazón a medida que te acercás a la provincia de Buenos Aires. Y no sé, eso ya también pienso que es parte del bienestar humano. No todo debería ser explotado. Hola, gracias por los comentarios. Esperemos que se activen el resto de los participantes, así charlamos entre nosotros, porque ciertamente estamos hablando de temas difíciles. Y esto de biocéntrico versus antropocénico y en definitiva, yo creo que son las relaciones entre sociedad y naturaleza que han sido estudiadas por los últimos 50 años, las que ahora están eclosionando en cierto sentido y tiene que volver a balancearse. Y no tenemos que tener miedo a discutir estos temas ríspidos como es el crecimiento y el decrecimiento. Estos son necesidades de nuestro tiempo, son temas difíciles, son temas complejos. Tenemos que sacarnos los prejuicios de la cabeza y decir, bueno, ¿qué es importante para una buena vida? Y esto, la persona de Buenos Aires y la persona de Bariloche y la persona del norte de Argentina y de Noruega tienen distintas respuestas a esto, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que muchas de nuestras sociedades, por ejemplo, desperdician entre el 30 y el 40% de los alimentos. Entonces, ese tipo de crecimiento que afecta ciertamente a la naturaleza, ¿tenemos que mantenerlo e incrementarlo? Yo creo que hay que replantearlo. Digamos, un crecimiento que produce desperdicio y contaminación tiene que ser replanteado. Y hay que analizarlo objetivamente y tenemos datos científicos para ayudarnos a pensar esto, ¿no? Y me parece que también tenemos que evitar falsas dicotomías como desarrollo sostenible, que esto lo mencionamos muchas veces acá, sin volver a la edad de piedra. Eso es absurdo. Estamos en la época de la inteligencia artificial, digamos, de la robótica, de desarrollos increíbles desde el punto de vista tecnológico que hacen imposible volver a la edad de piedra. Estamos en otro mundo. Y acá es conveniente volver a repensar, digamos, lo que es una sociedad compatible con la vida, en primer lugar, y una sociedad compatible con principios éticos universales que existen. Digamos, ahora existen corrientes de pensamiento que van desde el Global Justice para abajo, de la justicia global, digamos, donde uno tiene que replantearse esto. Hay unos estudios fascinantes que a mí me gustaría hacer en algún momento de la vida, que es decir, hablar con enfermos terminales que miren hacia atrás y se pregunten qué es lo importante en la vida. Que ellos reflexionen en ese momento en el cual uno está por morir y decir, bueno, ¿qué fue lo importante en mi vida? Y ahí yo creo que las respuestas, porque ya hay unos casos y yo he hecho algunas investigaciones no sistemáticas, no científicas, pero tengo la impresión que muchos van a decir, bueno, son las relaciones familiares, son los afectos, son los nietos en los que pensaba Martín, son estas cosas que nosotros aprendimos a revalorar en pandemia. Entonces, toda la idea del crecimiento tiene que ser puesta en un contexto mayor, de decir, bueno, sí, el crecimiento implica una transformación, como lo dice la definición que he mencionado al principio, de nuestro medio. Y estas transformaciones son positivas, algunas y otras negativas, tenemos que distinguir. Pero lamentablemente vivimos en un mundo que está gobernado por dos estructuras, que son invisibles pero que tienen un poder enorme, el Estado y el mercado. Es decir, estas dos estructuras interactúan y hacen algo que se llama economía política. Es decir,
pedir a una de estas estructuras, que son estructuras, construcciones mentales, no tienen existencia real, que se ocupe de una planificación de largo plazo basada en lo científico, bueno, yo no me atrevería a pedirle eso a una estructura. Sí hay gobiernos, es decir, el Estado es gobierno, territorio, población y orden jurídico institucional. Este conjunto de cosas reales que componen el Estado son los que son responsables por el desarrollo sostenible. Gobierno, sobre todo, e instituciones que tienen la agencia, la capacidad, el poder para transformar las cosas. Entonces, y el mercado es una fuerza, el mercado puede ser capitalista o socialista, y acá creo que tenemos que desagregar enormemente cuando hablamos de capitalismo. No es lo mismo el capitalismo noruego, el sueco, el japonés, el estadounidense, el argentino o cualquier otro capitalismo depredador. Son distintos. Son distintos en muchos aspectos y tenemos que desagregar. Las miradas agregadas contribuyen a la confusión, a los eslogans y a los problemas. Y el tema es acá que yo creo que hay que volver al origen de esto, es decir, cómo resolvemos los problemas. Cómo ahora los organizadores de esta mesa que nos ha convocado, en la cual invertimos tiempo y hay debates, hay problemas, hay iniciativas, hay innovación, hay información, cómo se sintetiza para dar un pasito hacia 2050. ¿Cómo damos seguimiento a esto? Uno de los grandes problemas que tenemos es que muchas veces sabemos cuál es el problema, pero los pasos que damos para solucionarlos forman parte de la construcción del problema en sí mismo. ¿Por qué? Porque en vez de solucionarlo, lo agravamos o no hacemos algo. Estos son problemas organizacionales de primera magnitud que están detrás de las crisis de nuestro tiempo, ¿no? De estas crisis institucionales. Y creo que es importante reflexionar esto con la cabeza abierta y sobre todo poniendo énfasis en las infancias. Esto es así. Los chicos, nuestros hijos, nuestros nietos tienen cabezas distintas a las nuestras. Ellos nacieron en el mundo de la inteligencia artificial, la informática, la robótica. El mundo que les espera es totalmente distinto al nuestro. Van a ser realidades distintas y lamentablemente, si lo situamos acá en Argentina, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque ustedes habrán conocido estas encuestas sobre educación en Argentina, mejor dicho, estos estudios sobre educación, donde el 43% solamente de los estudiantes de nuestro país alcanzan los objetivos educacionales. ¿Cómo lo insertamos en este mundo de inteligencia artificial, de innovación, de cambio, de complejidades, de las tres dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo? Esto es un problema, donde la marginalidad aumenta, donde el 70% de los chicos, medidos multidimensionalmente, en términos de pobreza, son pobres. Es todo un gran tema que tenemos que empezar a pensar. Y acá tenemos que actuar con los poderes y las fuerzas reales y empezar a movilizar y empezar a transformar. Esto es una agenda extremadamente compleja. Entonces, yo les voy a pedir a los organizadores que la síntesis de todo esto ayude para que el año que viene o cuando lo organicen podamos retomarla, porque si no es el eterno devenir de las buenas ideas que no terminan en muchas cosas interesantes. Bueno, una pregunta. Claudio, cerraste la exposición, estaba mencionando el desarrollo urbanístico, estabas hablando de otras tecnologías que podían ayudar a un mayor desarrollo con un cuidado del medio ambiente. Si podrías brevemente mencionarlas y en relación con esto de las buenas ideas y las prácticas, no sé si lo estuviste comentando en otra mesa, varias mesas, pero si podías contar un poco, síntesis, en qué están los proyectos, pero más que nada en la práctica, en qué están los proyectos de biodigestores que están haciendo la Universidad Nacional del Litoral. Eso. Bueno, sobre esas opciones, por ejemplo, hay un instituto alemán que se llama el Wuppertal Institute, que trabaja eso, digamos, trabaja en tecnologías, en desarrollar tecnologías específicas, digamos, no en el aire, sino toma un sector productivo
ponele, no sé, el agro o la construcción. Toma ese sector productivo y dice, bueno, la producción de cemento, del cemento actual, digamos, tiene este impacto medioambiental. ¿De qué otra forma se puede producir el cemento o qué otro material que reemplace al cemento se puede producir que tenga la misma utilidad pero que reduzca ese impacto ambiental en términos de uso de energía, en uso de materiales, en la eficiencia con la que eso se produce? Y así generan múltiples opciones tecnológicas. Así como lo hacen ellos, lo podemos hacer nosotros para nuestro contexto. Desarrollar tecnologías que permitan sostener la utilidad de ese bien sin socavar la naturaleza o reduciendo la forma en que se interviene. Ellos, por ejemplo, bueno, el tema del diseño de las ciudades es parte de ese instituto. Pero acá, por ejemplo, un poco tomando esto de la síntesis, en este congreso se han presentado muchas de esas opciones que están ahí en forma latente. Por ejemplo, la producción de la acuicultura, el desarrollo de la acuicultura. Lejos de lo que se ha venido militando medioambientalmente, que es las salmoneras no van a destruir todo, es todo lo contrario, según lo que plantean estos científicos. El cambio de dieta de la carne vacuna o porcina a una carne de pescado producida en condiciones de acuicultura reduce notablemente el impacto ambiental. Pensar que la ganadería es todo un problema en ese sentido. Pensar que hay que desarrollar cultivos para alimentar cerdos que están en China o vacas que están acá, que después nos las comemos o nos las comen en otro lugar. Eso es una pérdida, en términos medioambientales, es extremadamente ineficiente. Se calcula que, digamos, con lo que se alimentan 12 personas, se alimenta una vaca que después alimenta una persona. En términos de pescado, eso es 1,5 a 1. Es decir, con lo que se alimenta 1,5 personas, se puede alimentar un pescado que después provee proteína. Es decir, esa transición de la ganadería a la alimentación en peces sería de enorme beneficio medioambiental. Y eso es posible hacerlo ahora. Si hay buena información y si hay un Estado que no se amedrenta cuando 1000 personas militan el no a las salmoneras, sino que tiene un norte y está decidido a ir hacia ahí. Y a su vez hay información científica que muestre lo real de la situación y no lo inventado. Y después sobre lo del... Eso lo recomiendo, digamos, es un libro que se llama Factor 5, que digamos, tiene todo un conjunto de opciones tecnológicas en todos los sectores productivos que puede haber. Y sobre lo de la UNL, bueno, eso ya digamos, está en marcha, hay muchos recursos ahí involucrados. Les comento así que en la mesa anterior, que aprovechar todos los residuos orgánicos en pequeñas ciudades para poder transformarlos en biogás y biofertilizantes. Y bueno, con el biogás y los biofertilizantes poder mitigar también, sin rifar la productividad, ciertos problemas medioambientales que el uso del gas convencional produce y que el uso de los fertilizantes industriales, sobre todo nitrógeno y fósforo, también producen. No me extiendo más. Quería decir algo sobre el límite demográfico que tanto se discute, pero bueno, no sé si tenemos tiempo. Bueno, yo en realidad, porque se me va el cole a las 7:30. Quedan 15 minutos para el cierre de la mesa y también para responder a la pregunta en cuanto al pedido, a la solicitud de cómo vamos a sintetizar todo esto, un comentario. Pero bueno, primero, si quieren decir algo más, últimos 5 minutos como para decir eso y estamos. Y de todo lo que se dijo, me parece que en esta cuestión de la articulación que vos mencionás del Estado y el mercado, etcétera, vuelvo a insistir en que los procesos de ordenamiento territoriales, que es un proceso organizativo, es económico, es político y es participativo, y allí están claramente, o deberían estar todos los actores. Y en esa mesa se discuten
y se resuelven estos problemas. Entonces me parece que es una herramienta sumamente importante, no solo para lo rural, sino también para lo urbano. Concuerdo contigo, la importancia de maximizar o propender o fomentar el desarrollo de ciudades de pequeño tamaño. La buena noticia es que en toda Sudamérica los datos muestran de que las ciudades que más han crecido han sido las pequeñas. En línea, digamos, un poco con el planteo que vos estás haciendo, y eso me parece que abre un montón de posibilidades como las que vos planteabas para los digestores en el panel anterior, que yo tuve la suerte de participar. Y lo último que quería decir es que volvimos a tratar varias veces el tema de la ciencia. Yo cuando hice ese alegato en contra de la tecnología buscaba un poco justamente esto que surgió acá. Quiero dejar bien claro que yo no tengo ningún problema con los desarrollos tecnológicos, sí con justamente los efectos colaterales y concretamente esta paradoja de Jevons, ¿no? Y me parece que la forma de controlar de que, por ejemplo, no se avance con una frontera agropecuaria a ambientes que no se justifica realmente que se avance es el ordenamiento territorial. Cerrando esto, el otro día cuando volvía de visitar a las nietas en la ruta, me crucé con una camioneta de Advanta. Advanta es una gran compañía digamos, que vende semillas de cultivos. Y me llamó la atención porque en la parte de atrás tenía una frase. Decía, ciencia moderna, valores tradicionales. Yo diría que si estamos detrás del progreso, si estamos reconociendo la importancia de eso, es sumamente importante revisar nuestros valores. Sumamente importante. Y todas estas cuestiones, por ejemplo, de inteligencia artificial, de Internet, bla, 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 me parece que de la clonación, todo eso me parece que requiere claramente una revisión de valores. La agronomía en particular no la tiene. No hay definición de valores. La medicina la tiene. La biología de la conservación la tiene. La agronomía no. Y eso es preocupante. Yo se lo pregunto a mis colegas y salen con cuestiones que tienen que ver con maximizar la producción o maximizar la eficiencia. Esos no son valores. Estamos hablando de otra cosa. O yo estoy hablando de otra cosa. Así que, bueno, me parece que esa sería la cuestión por ahí para mí. Volver a tratar de plantear, como estamos pensando en el 30, hacer un poco una tirada para atrás y una contemplación sobre grandes cosas. Bueno, yo cerrar un minuto, que se habló de las fuerzas y los poderes reales, y realmente las fuerzas y los poderes reales son los que nos trajeron hasta acá, digamos. O sea, de lo que se trata, creo, es de modificar las fuerzas y los poderes reales para poder ir hacia otro lugar. Y ese ir hacia otro lugar tiene que ver con crear fuerzas y poderes reales que nos permitan ir hacia otro norte, digamos, que nos permitan vislumbrar otro norte, porque evidentemente yo creo que las condiciones para modificar la situación actual, social y ambiental, están, digamos, es posible hacerlo, no es utópico. Sí es utópico pensar que se puede hacer bajo las fuerzas y los poderes reales. Efectivamente, de lo que se trata es de construir fuerzas y poderes que nos permitan ir hacia ese otro norte al que necesitamos ir, ¿no? Quiero agregar algo. Lo tenía notado y no lo dije. Yo no creo en las causalidades. Yo creo que hay acciones y hay reacciones. Pero no deja de ser llamativo que después de 1972, que fue cuando salió el informe de los límites de crecimiento, las curvas de Piketty muestran que la inequidad aumentó primero en Estados Unidos y después en Europa. Entonces, claramente, a mi modo de ver, yo no creo en confabulaciones, ni pretendo, pero claramente hubo un llamado de atención de que la naturaleza planteaba límites. Y a mi modo de ver, ahí hay una captura de recursos, hay una captura de capital natural. Digamos, ese para mí es un punto que me gusta tenerlo como hipótesis para pensar un poco, porque lo de Thatcher no es
no lo tenemos resuelto y va claramente en línea con ese tipping point que vos estabas hablando. Esto ciertamente es estimulante, esto que planteaba Martín de lo normativo. Yo recuerdo que el primer artículo que cuando era estudiante que mandé a una revista de la Facultad de Ciencias Económicas me lo devolvieron como no publicable porque era normativo. Claro, yo era abogado, cientista político y no positivo. Bueno, después me eduqué en el positivismo en la maestría, en el doctorado, y me di cuenta de que muchas de las profesiones, como las ciencias económicas, que se supone que tiene que dar respuesta al menos a la dimensión económica de esto, lo normativo lo dejaron de lado, pero lo normativo en definitiva es aquello que está bien y que está mal. Es decir, y está profundamente mal llegar a los límites de insostenibilidad que hemos llegado nosotros, porque ponemos en riesgo nuestras vidas, la de nuestros hijos y las futuras generaciones. Esto está evidentemente mal y no hace falta ser ni abogado, ni cientista, ni mucho menos para pensar en esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que lo normativo, los valores están, el tema es el cómo. Y cómo lidiamos con estas fuerzas reales que hay que transformar, no hay duda. Entonces quiero volver al tema inicial, ¿no? Y el tema inicial son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde está esto que planteaba acá Federico al principio, la cuestión de género. Y está planteada como empoderamiento de las mujeres. Está la cuestión de las infancias, nuestras infancias que no alimentan los cerebros de la manera que se tiene que alimentar. ¿Por qué? Porque la canasta básica alimentaria de Argentina, que mide los niveles de vida de pobres y aquellos que indigentes y aquellos que debemos ayudar a que se desarrollen, estamos dándoles los alimentos incorrectos, donde no se producen las frutas y hortalizas orgánicas que hay que producir, porque no hay un estímulo sistemático para ello, y cuando uno lo quiere comprar son mucho más caras que los demás y no están al alcance de quienes más las necesitan. Entonces todo esto son transformaciones que hay que pensarlas en el territorio, y ahí vuelvo con Martín, esto es fundamental. Antes de venir acá, y quizás estoy un poco estresado porque estoy escribiendo un proyecto de ciencia ciudadana para la agricultura sostenible en el norte santafesino, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que la mayoría de los obstáculos que encuentra son básicamente de las instituciones que financian eso, que es muy difícil encontrarlas. Y si uno quiere hacer ciencia ciudadana, que hay unos proyectitos con muy poquita plata para hacer ciencia ciudadana, donde se supone que los ciudadanos coproduzcan el conocimiento con nosotros los científicos, cuando los presentamos lo evalúan con los criterios de la ciencia normal, es decir, no pasan. Entonces, estamos frente a esto y uno tiene que usar tiempo y esfuerzo y recursos para tratar de impulsar esto y luchar contra estos poderes reales, que no solamente son los poderosos, sino nuestras instituciones, nuestros pares en esto. Entonces, propongo acá, a la hora de realizar la síntesis, que revisemos concienzuda y críticamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para poder avanzar en esto. Que seamos críticos, que seamos feroces en las críticas, pero que veamos los huequitos que hay para el cambio a nivel local, a nivel territorial, donde uno lo puede percibir al cambio, lo puede tocar y puede ver los resultados. Y esto es una buena forma para todos aquellos de buena voluntad que organizaron estas jornadas, que cuentan con nuestro apoyo, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestros buenos deseos, podamos ir avanzando para generar estos consensos básicos que necesitamos para seguir adelante. Es indispensable, si no, los nietos de Martín, los que yo no tengo todavía, pero me gustaría tener, van a encontrar un mundo peor del que recibimos nosotros. Eso no está bueno, no es correcto, no es éticamente aceptable. Bueno, para cerrar, en principio, tanto Claudio como yo formamos parte de Vía Socialista, que es uno de los miembros de Movimiento Argentina 2050, que somos quienes organizamos estas jornadas, con la idea de, por un lado, poner en discusión un proyecto que tenemos, que es Argentina 2050, que es un boceto de un gobierno que, como dijo Claudio, tuerza un poco no, en su totalidad, el objetivo es que sea en su totalidad, esta cuestión del poder real y que construya un poder que le dé un buen vivir a aquel sujeto, que es el obrero y la obrera, en pos de esos intereses, que hoy por hoy son todas esas personas que nombraron con esa cantidad de cifras donde estamos más complicados que el resto.
Los chicos que no comen, los chicos que no tienen esas calificaciones horribles en la escuela, son los hijos de los obreros y las obreras. Las mujeres que tienen problemas, que terminan en situaciones de la posibilidad de un alquiler de vientres, la posibilidad de la prostitución, son las mujeres obreras. Entonces, no es una perspectiva de género, simplemente es una perspectiva de clase. Creemos que estas jornadas quieren poner eso sobre la mesa y aparte es una invitación al Movimiento Argentina 2050 a participar, a pensar, a no solo acá, sino también vía socialista, es una herramienta electoral de una organización que hace muchos años se puso a pensar los problemas de la Argentina y hoy ya no solo los quiere pensar, los quiere resolver. Para eso hay que llegar al gobierno, para eso se tiene que tener un proyecto. Los invitamos a apoyarnos, ya sea con una adhesión, una afiliación, que es lo que estamos necesitando, no solo a ustedes, sino también a todo el público, y a participar en el último panel que tenemos ahora, que va a rescatar la experiencia de Allende, pero también a pensar a futuro qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá. Así que en cuanto a la recopilación de todo lo que se trató acá, y si el año que viene va a haber una jornada nueva, sería invitarlos a que antes de esperar hasta la jornada siguiente, sigamos pensando en conjunto cómo trabajar todos estos problemas y darle una real solución, teniendo en cuenta que se nombró a Margaret Thatcher, hoy el consenso liberal en la Argentina está sobre la mesa, la gran mayoría de las coaliciones más importantes lo tienen aceptado y nosotros estamos, parece, todos mirando para otro lado sin darnos cuenta que hay que hacerle frente a esto, porque si esto sigue así, lo único que se va a legitimizar es la capacidad de abuso de unos pocos sobre la gran mayoría. Simplemente eso. Los invitamos a participar a ATE.